Por años la humilló, pero un día ella decidió reaccionar de una forma inesperada, y cuando salió a la luz un secreto, él no pudo ocultar su desesperación. La revelación que ella hizo simplemente lo dejó de rodillas. Samuel estaba en el centro de la sala, como siempre, acaparando la atención de todos. Era una reunión familiar que él había organizado para mostrar su aparente generosidad y el éxito que ostentaba. La mesa estaba repleta de platos costosos, y la decoración impecable reflejaba su constante deseo de impresionar. Juliana, a su lado, se movía en silencio, ajustando pequeños detalles, como lo había hecho durante años, intentando ser la esposa perfecta. Pero, en el fondo, se sentía cada vez más asfixiada por el peso de las expectativas de Samuel y por las críticas que, con el tiempo, se habían vuelto frecuentes y crueles. En el punto álgido de la cena, Samuel se levantó con su copa de vino y golpeó el borde con los dedos para llamar la atención de todos. Sonrió, esa sonrisa llena de falsa modestia, y empezó a hablar sobre logros y desafíos, como solía hacerlo. Entonces cambió el tono mirando directamente a Juliana. Y por supuesto, como todos saben, la vida nos pone desafíos, dijo con un falso suspiro, algunos más difíciles que otros, como por ejemplo, el desafío de tener una familia completa. El silencio cayó sobre la sala, y Juliana se quedó helada. Sabía a dónde iba aquello, pero aún así, el golpe fue más doloroso de lo que esperaba. Samuel continuó. No es fácil cuando algunas cosas simplemente no funcionan como deberían. Rió, intentando un tono ligero, pero sus ojos eran fríos. Pero bueno, así es la vida. Todos debemos aprender a convivir con las limitaciones de los demás. Samuel, dijo Marta, su hermana mayor, en un tono de reproche, pero él la ignoró. Juliana sintió las miradas de la familia caer sobre ella. Algunas eran de lástima, otras de incomodidad. Apretó el borde de la mesa, intentando mantenerse firme. Su corazón latía tan rápido que apenas podía oír lo que Samuel seguía diciendo. ¿Y te parece gracioso?, dijo Juliana, finalmente encontrando su voz, aunque temblaba. Samuel se giró hacia ella, visiblemente sorprendido por su interrupción. Estaba acostumbrado a su silencio, y eso lo tomó completamente desprevenido. No es cuestión de que me parezca gracioso, Juliana. Rió, pero el tono de burla era inconfundible. Es solo la realidad. Tal vez, si fueras un poco más fuerte... ¿Fuerte? Juliana se levantó de repente, su voz ahora firme. ¿Hablas de fortaleza, Samuel? ¿Tú que ni siquiera sabes lo que significa apoyar de verdad a alguien? Los invitados quedaron en estado de shock. Era la primera vez que veían a Juliana enfrentarse a Samuel de esa manera, con ese tono. Él intentó reír de nuevo, pero ahora parecía desconcertado, un poco nervioso. Vamos, Juliana, no hagas esto más grande de lo que es. Solo estoy siendo honesto. No, Samuel. Juliana lo interrumpió. Su voz estaba cargada de algo que él no reconocía. Determinación. No estás siendo honesto. Estás siendo cruel, malintencionado y sobre todo injusto. Todos los ojos estaban puestos en ella ahora, pero a Juliana no le importaba. Por primera vez sentía que debía decir algo, sin importar a quién o cuánto doliera. ¿Y sabes algo?, dijo, mirándolo directamente. Tu máscara, Samuel, está empezando a caerse. ¿Y sabes qué? Hoy me encargaré de quitártela. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era denso, como si sus palabras hubieran expuesto algo que todos ya sospechaban, pero nunca se habían atrevido a decir. Samuel se sentó, intentando recuperar su compostura, pero la expresión en su rostro delataba el impacto de las palabras de Juliana. En ese momento, ella supo que algo había cambiado, no solo entre ellos, sino dentro de ella, y por primera vez, Juliana sintió que estaba a punto de retomar el control de su propia historia. Días después de la cena familiar, Juliana estaba sentada en la esquina del cuarto, sosteniendo los papeles con fuerza. Sus ojos recorrían de nuevo las líneas frías y objetivas de los resultados médicos. La verdad estaba ahí, inconfundible, inmutable. Después de meses de ser acusada de ser el problema en el matrimonio, de cargar con la culpa de algo que no era su responsabilidad, finalmente, la realidad emergió como un ave fénix. No había ningún problema con ella ni con su útero, sino con Samuel, que no podía tener hijos.
Con los papeles en la mano, respiró hondo, pero no pudo evitar que la ira se mezclara con una tristeza profunda. Todo lo que había pasado, todas las humillaciones, y él lo sabía. Al menos debía haberlo sospechado. Los médicos siempre habían pedido exámenes de ambos, pero él los postergaba o inventaba excusas. Y ahora, ahí estaba, un papel que confirmaba lo que siempre había intuido, pero que nunca tuvo el valor de enfrentar. Esa noche, sentada en la cama, Juliana miró a Samuel, que jugaba con el celular con su habitual indiferencia. Quería gritarle, enfrentarlo, pero no encontraba la voz. Él parecía tan distante, tan seguro en su posición de superioridad, que el momento no parecía el adecuado. «Buenas noches, Juliana», dijo él sin siquiera levantar la vista. Ella permaneció en silencio. ¿Cómo podía él estar tan ajeno a lo que ocurría? ¿Cómo lograba dormir tranquilo mientras ella perdía el sueño pensando en cómo salvar aquel matrimonio? Durante los días que siguieron, Juliana guardó el secreto, pero la angustia crecía. En su mente, revivía todas las veces que Samuel la había menospreciado, las miradas de lástima de la familia, los comentarios hirientes en las reuniones sociales. Cada recuerdo le oprimía el pecho. Fue en la mañana de la siguiente reunión, cuando se miró en el espejo, que tomó su decisión. Ajustó el vestido, se maquilló con cuidado y respiró profundo. Había algo diferente en su mirada, una fuerza que irradiaba por todo su cuerpo. En la mesa, el ambiente parecía ligero. Samuel, una vez más, dirigía la conversación, con comentarios sobre negocios y bromas sarcásticas que arrancaban risas incómodas de los presentes. Juliana esperó el momento adecuado. Y entonces, «Bueno, ya que estamos hablando de desafíos», dijo ella interrumpiendo a Samuel. Su voz era tranquila, pero cargada de algo que captó la atención de todos. «Creo que es justo compartir uno que ha sido muy importante para mí en los últimos meses». Samuel frunció el ceño, confundido. «Juliana, ¿qué estás haciendo?» «Espera, Samuel». Lo miró con firmeza. «Durante años, he cargado con algo que pensé que era mi culpa, algo que tú nunca dudaste en usar en mi contra». La sala quedó en silencio. Las miradas iban y venían entre ella y Samuel, que ahora estaba visiblemente incómodo. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, intentando mantener un tono casual, pero su voz temblaba. Juliana levantó los papeles y los colocó sobre la mesa. «Estos son los resultados de los exámenes de fertilidad». Lo miró directamente. «Y como puedes ver, el problema nunca fui yo. El impacto fue inmediato». La madre de Samuel se llevó la mano a la boca. Los hermanos intercambiaron miradas de asombro y Samuel se quedó pálido. «Esto es ridículo», empezó él poniéndose de pie. «¿Estás tratando de humillarme?» «No, Samuel», respondió Juliana con voz firme. «Solo estoy cansada de cargar con una culpa que nunca fue mía, cansada de ser humillada una y otra vez por ti. Y, más importante, estoy cansada de vivir con alguien que me culpa de todo, sin nunca mirarse a sí mismo». El silencio era ensordecedor. Todos esperaban la reacción de Samuel, pero él no logró decir nada. Simplemente se sentó, derrotado, mientras Juliana continuaba. «Guardé esto durante semanas, pensando si sería justo o injusto exponerte», dijo ella, ahora mirando a los demás. «Pero me di cuenta de que guardar esto solo me hacía daño. Así que aquí está la verdad». Ella tomó su bolso, se levantó de la mesa, y antes de salir, lo miró por última vez. «No solo me lastimaste, Samuel, destruiste todo lo que podríamos haber sido». Y así, sin mirar atrás, Juliana salió de la sala, mientras Samuel se quedaba allí, rodeado por la verdad que tanto había intentado evitar. Samuel despertó a la mañana siguiente con una sensación que no experimentaba desde hacía años: el peso aplastante de la vergüenza. La casa, antes llena de risas forzadas y reuniones grandiosas, ahora parecía un vacío resonante. Los pasillos que solía recorrer con altivez, ahora lo miraban con frialdad. Sabía que nada sería como antes desde aquella fatídica noche en la que Juliana reveló la verdad. En la oficina, la situación era igualmente incómoda. Durante años, había construido una imagen impenetrable, un empresario exitoso con una vida personal perfecta, pero los rumores empezaron a circular. Colegas e incluso empleados cercanos lanzaban miradas furtivas y cuchicheos apagados. La noticia sobre su infertilidad y el divorcio
Estaba en todos los círculos sociales. Era como si el nombre Samuel se hubiera convertido en sinónimo de hipocresía. Fue en una tarde gris, en la sala de reuniones de su propia empresa, cuando comprendió la magnitud del daño. Durante una presentación de negocios, un inversionista, conocido por su falta de tacto, comentó: «Samuel, admiro tu trabajo, pero escuché que tu suerte no es tan fuerte en casa como lo es en los negocios». El comentario arrancó risas nerviosas de algunos presentes, pero Samuel sintió cómo la sangre le hervía. Apretó los puños debajo de la mesa, pero sabía que no podía reaccionar. Solo tragó saliva, mientras el orgullo que había cultivado durante tantos años comenzaba a desmoronarse. En casa Samuel estaba solo. Los días pasaban lentamente, y el silencio era su única compañía. Miraba el lado de la cama donde Juliana solía dormir, ahora vacío. Tomaba su celular, escribía mensajes para ella, pero nunca tenía el valor de enviarlos. Una noche, finalmente cedió al impulso y llamó: «Juliana, por favor, solo quiero hablar». Del otro lado, la voz de ella era tranquila, pero distante. «Samuel, ya no hay nada más de qué hablar. Ya tomé mi decisión. Pero he cambiado», dijo él desesperado. «Ahora veo cuánto me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto». Ella suspiró, y por un momento él pensó que dudaría. Pero entonces vino la respuesta que tanto temía. «No entiendes, Samuel. No se trata solo de lo que hiciste. Se trata de quién eres. Me destruiste poco a poco, y no puedo volver a eso». La llamada terminó, y Samuel se quedó sosteniendo el celular como si fuera la última conexión que tenía con ella. Sabía que las palabras de Juliana eran ciertas, pero el dolor de aceptarlas era insoportable. Los amigos de Samuel, que antes lo elogiaban y buscaban su compañía, ahora estaban distantes. La mayoría apoyaba a Juliana, reconociendo su fuerza al exponer la verdad y seguir adelante. Incluso Marta, su hermana, finalmente se pronunció: «Samuel, nunca valoraste lo que tenías. Juliana era una mujer increíble, y la trataste como si fuera desechable. Ahora estás cosechando lo que sembraste». «Marta, no necesito sermones», respondió él, pero su voz era débil, casi implorando comprensión. Ella negó con la cabeza, decepcionada. «Tal vez sí los necesites, porque si no aprendes nada de esto, Samuel, vas a terminar completamente solo». Y de hecho, la soledad era la única compañía constante que le quedaba. La imagen que había construido durante tanto tiempo ahora era un peso que lo aplastaba. Mientras Juliana seguía adelante, Samuel se veía atrapado en un ciclo de arrepentimiento e impotencia, donde el pasado resonaba como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Después del divorcio, Juliana sintió que la libertad era un terreno nuevo y desafiante, pero, al mismo tiempo, lleno de posibilidades. Con valentía, se permitió empezar de nuevo, un día a la vez. El pequeño apartamento donde comenzó a vivir se convirtió en su refugio, y poco a poco fue decorando cada rincón con una nueva historia de esperanza. Fue en medio de esa etapa de reconstrucción que Rafael entró en su vida, de forma inesperada, pero con un impacto que lo cambiaría todo. Rafael, un hombre amable y comprensivo, apareció en un momento en el que Juliana aún dudaba de su capacidad para confiar de nuevo. Se conocieron en un curso de cocina, donde las conversaciones comenzaron de manera ligera y relajada. Las risas que compartían parecían disolver las barreras que Juliana había levantado después de años de humillación. «Sabes, Rafael, yo pensaba que nunca más sería capaz de abrirme con alguien», confesó ella una tarde, mientras caminaban por el parque. Rafael la miró con una sonrisa sincera. «A veces es solo cuestión de encontrar a la persona adecuada, alguien que te vea por lo que realmente eres, sin querer cambiar nada». Las palabras de él tocaron algo profundo en Juliana. La relación entre ellos creció de manera natural, y ella sintió por primera vez que estaba siendo amada y respetada como merecía. Rafael era atento y, sobre todo, un compañero en todas las decisiones, aportando un equilibrio que Juliana jamás había experimentado. Un día, mientras estaban juntos en casa, Juliana comenzó a sentirse mareada y diferente. Al principio, atribuyó la sensación al cansancio, pero, con el paso de los días, no desapareció. Con Rafael a su lado, decidió hacerse una prueba de embarazo. Cuando el resultado dio positivo, Juliana se quedó en shock, casi sin poder creerlo. «Rafael», dijo ella,
con la voz entrecortada, mostrando la prueba con las manos temblorosas. Él tomó la prueba, la miró con los ojos muy abiertos y luego esbozó una sonrisa que iluminó toda la habitación. ¿Vamos a tener un bebé?, preguntó, con la emoción desbordando en su voz. Juliana asintió, y Rafael la abrazó con fuerza. Esto es increíble, Juliana. Es como si el universo nos estuviera dando la oportunidad de comenzar algo hermoso juntos. El embarazo trajo un nuevo brillo a la vida de Juliana. Con cada ecografía, cada compra de ropitas y cada preparación para la habitación del bebé, sentía que finalmente estaba viviendo la plenitud de una vida que antes le parecía tan lejana. Rafael estuvo presente en cada momento, mostrándose como el padre amoroso que ella siempre soñó para su hijo. Cuando nació el bebé, una niña a la que llamaron Lara, Juliana sintió una paz que nunca antes había conocido. Mirando a Lara en los brazos de Rafael, supo que todo su camino había valido la pena. Todo lo que había pasado la había moldeado y preparado para el momento en el que finalmente tendría la familia que siempre quiso. Con su nueva familia, Juliana estaba viviendo una historia de amor, superación y esperanza. Pero, mientras tanto, al otro lado, Samuel aún luchaba con sus propios fantasmas, intentando lidiar con el arrepentimiento de haber perdido a una mujer que estaba dispuesta a renunciar a sus propios sueños por él. Cada día que pasaba, Samuel se hundía más bajo el peso del remordimiento. No podía evitar la sensación de que había perdido no solo a una esposa, sino también la oportunidad de construir una vida que ahora parecía tan lejana e inalcanzable. Su rutina estaba marcada por un vacío asfixiante, mientras el sonido de las risas y la presencia de Juliana resonaban únicamente en su memoria. Samuel comenzó a alejarse de todo y de todos. El éxito en los negocios, antes motivo de orgullo, perdió su brillo. Ya no tenía energía para las grandes reuniones ni para ostentar el estilo de vida que tanto valoraba. Se sentía como un barco a la deriva, y su soledad se amplificaba por el hecho de que, incluso entre las pocas personas que todavía quedaban en su vida, nadie realmente sabía cómo ayudarlo. Fue una mañana mientras hojeaba viejas fotos guardadas en un álbum, cuando encontró una imagen que lo paralizó. Era de Juliana, en los primeros años de su matrimonio. Ella sostenía un ramo de flores, sonriendo a la cámara con esa mirada que él había ignorado durante tanto tiempo. En ese momento, la verdad lo golpeó como una ola. «Lo tenía todo», murmuró con la voz rota, «y lo tiré a la basura». Esa epifanía lo llevó a buscar ayuda por primera vez en años. Comenzó a asistir a terapia, no solo para lidiar con el dolor, sino también para entender cómo había llegado a ese punto. Durante una sesión, Samuel se desahogó. Creía que tenía el control, que por tener poder y dinero no necesitaba preocuparme por nada más. Pero estaba ciego a lo que realmente importaba. El terapeuta lo escuchó con atención antes de responder. «El arrepentimiento es poderoso, Samuel, pero lo que hagas con él es lo que define si será una carga o una lección». Las palabras quedaron grabadas en la mente de Samuel. Comenzó a intentar reconstruir su vida de una manera diferente, enfocándose en pequeños gestos de bondad y buscando conectar con las pocas personas que aún permanecían a su alrededor. Aún así, el vacío dejado por Juliana era algo que sabía que nunca se llenaría. Un día, mientras paseaba por un parque, Samuel vio a lo lejos una escena que lo detuvo de inmediato. Era Juliana, sosteniendo a un bebé en brazos, mientras Rafael la abrazaba con ternura. Reían juntos, y la felicidad en los ojos de ella era inconfundible. Samuel sintió el peso de sus elecciones una vez más. Sabía que esa era la vida que podría haber tenido, pero que había perdido por sus propias acciones. De vuelta en casa, se sentó en el mismo sillón que ocupaba todas las noches y comenzó a escribir una carta. «Juliana, sé que estas palabras quizá nunca lleguen a ti, pero necesito escribirlas. Durante años, fui egoísta, ciego y arrogante. No vi el valor que tenías, y hoy cargo con el peso de eso todos los días. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que siempre desearé tu felicidad, aunque sea desde lejos. Con arrepentimiento, Samuel». Guardó la carta en un cajón, sin valor para enviarla. Para Samuel la vida ahora era un ejercicio diario de aprendizaje y aceptación. Mientras Juliana vivía su mejor versión junto a Rafael y Lara, él aprendía que algunas lecciones, aunque dolorosas, llegan demasiado tarde.
Los caminos de Juliana y Samuel se habían vuelto opuestos, pero las marcas del pasado aún resonaban en sus vidas, de maneras distintas. Para Juliana, el futuro estaba lleno de posibilidades. Lara crecía como una niña amada y llena de energía, y Rafael se mostraba no solo como un compañero amoroso, sino también como un padre dedicado. La familia que Juliana había construido era el reflejo de lo que siempre soñó: amor, respeto y un propósito compartido. Una mañana, mientras Juliana jugaba con Lara en el jardín, Rafael apareció con una taza de café para ella y se sentó a su lado. «Sabes, a veces pienso en cómo la vida dio tantas vueltas para traernos hasta aquí», dijo él, con una sonrisa serena. Juliana lo miró, tomando su mano con ternura. «Yo también lo pienso. Todo lo que pasé antes me trajo hasta ti, hasta nosotros. Y por más difícil que haya sido, lo volvería a vivir todo para llegar aquí». Mientras tanto, Samuel continuaba su camino de autoevaluación. Aunque estaba más en paz con su soledad, sabía que el arrepentimiento lo acompañaría para siempre. Seguía yendo al mismo parque, sentándose en el mismo banco y observando a las familias a su alrededor, imaginando lo que pudo haber sido. Una tarde fría, se encontró con Marta, su hermana, quien se sentó a su lado con 2 vasos de café caliente. «Samuel, te ves mejor que la última vez que nos vimos», dijo ella con una sonrisa de aliento. «Estoy intentando, Marta. Todavía duele, pero creo que finalmente entendí que no puedo cambiar el pasado, solo aprender de él». Marta asintió, orgullosa de la evolución de su hermano. «Sabes, perdiste mucho, pero aún tienes tiempo para hacer algo bueno con la vida que tienes. No dejes que el arrepentimiento te consuma». Samuel reflexionó sobre esas palabras y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podría transformar su dolor en algo positivo. Comenzó a involucrarse en causas sociales, ofreciendo su tiempo y recursos para ayudar a familias en situaciones difíciles, algo que nunca había considerado hacer antes. Aunque nunca podría borrar los errores del pasado, encontró un propósito que le daba una nueva razón para seguir adelante. Años después, se cruzaron por casualidad en una exposición de arte benéfica. Juliana estaba acompañada de Rafael y Lara, quien ahora era una adolescente llena de vida. Samuel, por su parte, estaba ayudando a organizar el evento, algo que se había convertido en una constante en su vida. Las miradas de Juliana y Samuel se encontraron por un breve momento. Él hizo un gesto con una leve sonrisa que ella correspondió antes de volver su atención a su familia. Samuel sabía que ya no había lugar para él en la vida de ella, pero en ese instante entendió que, de alguna manera, había contribuido a la fortaleza que ella mostraba ahora. Juliana y Samuel tomaron caminos diferentes, pero al final, ambos llevaban una lección en sus corazones. Para Juliana fue la certeza de que era capaz de superar cualquier obstáculo y construir una vida plena. Para Samuel, fue el entendimiento de que el valor de las personas a su alrededor no debe ser subestimado y que las decisiones de hoy moldean el futuro de maneras irreversibles. 2 vidas, 2 destinos, pero una historia que dejó marcas profundas, tanto en los protagonistas como en todos aquellos que cruzaron sus caminos. El viaje de ambos se convirtió en un testimonio de resiliencia, superación y del impacto que tienen las actitudes en el entorno familiar y en la vida misma. Y así termina esta historia emocionante, llena de giros inesperados, aprendizajes y lecciones que llegan al corazón. Pero no termina aquí. En la pantalla, ya puedes hacer clic para ver otra historia que te emocionará aún más. Confía en mí, está llena de sorpresas que no te puedes perder. Así que, haz clic ahora. Sigue con nosotros y sumérgete en otra increíble travesía de fe, superación y esperanza. Nos vemos allí.